Amén. Nosotros por sí mismos no podemos gobernarnos. Cuando usted estaba lejos de Dios, cuando no tenía conocimiento de Dios, tu vida era un fracaso. Tu vida era un desorden en todos los sentidos. Porque no pudimos gobernarnos a nosotros mismos. Todo era un caos. Habíamos tomado las peores decisiones de la vida. Tomamos los caminos quizás más equivocados. Pero el día en que usted decidió aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, le dijo: Señor, te abro mi corazón para que ahora tú seas el que me gobiernas desde allá. Por eso Dios está ahí, pero no está aquí para un lujo simplemente y cargarlo para donde yo vaya, sino que Dios está dentro de mi vida para gobernarme, para direccionarme. Y por eso nuestras vidas hoy tienen éxito, porque creo que su vida tiene éxito a partir del momento en que conoció al Señor Jesús. Creo que todos los que estamos aquí podemos decir: mi vida no es la misma que cuando no tenía a Dios. Mi vida es completamente diferente desde el día en que el Señor comenzó a gobernar nuestra vida. Y por eso podemos decir: Señor, digno eres de recibir la gloria, eres digno de recibir la honra, eres digno de recibir el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Pero el hombre, y no solamente el hombre, sino algunos ángeles, no quisieron someterse al gobierno de Dios. Hubo una rebelión entre los ángeles que Dios creó. Estaba el arcángel Lucifer. Quizás era el jefe de todos los demás y era el más hermoso de todos, el más poderoso de todos, el más sabio, el cual Dios había creado. Pero llegó un día, un momento, en que ese arcángel se rebeló contra su creador y dijo: no quiero que usted me dirija, no quiero que usted me guíe, no quiero que usted me implante su autoridad. Y se rebeló contra Dios. Y después de ser un arcángel poderoso, hermoso, etcétera, etcétera, vino a convertirse en un demonio, en un diablo. Porque todos los que se alejan de Dios, sus vidas no prosperarán. Amén. Y no solamente ese arcángel, sino que se rebelaron muchísimos más contra Dios. Muchos ángeles se rebelaron. Y Dios, que había creado también al hombre, un día decide también rebelarse contra Dios. Eso lo vemos cuando criamos nuestros hijos o cuando nosotros éramos niños, adolescentes y jóvenes. No queríamos que nadie nos implantara ningún gobierno. Muchas veces pensamos y dijimos: estoy esperando cumplir mi edad, mis 18 años, irme a mi casa, irme de mi casa, porque no quiero que nadie se meta en mi vida. No quiero que nadie me diga qué tengo que hacer por mi vida. Y ahí comenzaron los problemas para muchos. Muchos tomaron decisiones totalmente equivocadas. Muchos están viviendo quizás secuelas de todas esas cosas que cometimos. Porque toda acción tiene unas consecuencias. Por eso deje que Dios gobierne su vida. Deje que Dios te direccione, deje que Dios te corrija. Entregue el control de todo a Dios. Porque Dios, todo lo que Él hace es bueno. Amén. Él jamás se equivocó ni jamás se equivocará. Amén. Entonces, estos diablos
que quisieron ocupar el lugar de Dios, dijeron en su corazón, porque eso fue lo que dijo el diablo y todos los que le siguieron: yo subiré al cielo. Es lo primero que dijo. Luego dijo: yo levantaré mi trono más alto que el de Dios, más alto que las estrellas de Dios. Yo me sentaré en el monte del testimonio. Yo subiré a las alturas en las nubes y yo seré semejante al Altísimo. Ese fue el pensamiento de esos diablos para que Dios no los gobernara. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero creo que hoy nosotros aquí queremos que sea Dios quien nos gobierna y quien nos lleva de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. No estamos hablando de familias, aunque Dios, porque Dios creó la familia, no hay familias perfectas. No las hay. Y es muy difícil cultivar una familia firme, una familia que realmente se sienta la paz, se sienta el amor, se sienta la tranquilidad, que diga: vamos creciendo en todo, nuestros hijos van desarrollándose en principios, en valores, en ética. Nosotros como esposos los estamos amando, los estamos comprendiendo, nuestra economía va siendo bendecida, etcétera, etcétera. Para sacar una familia adelante no nace de la noche a la mañana. Para que usted tenga una familia que realmente usted se sienta contento y feliz, es necesario invertir muchas cosas: tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificios, etcétera, etcétera. Amén. Así que fue Dios quien instituyó la familia y deseó, o desea más bien, que esa familia que usted tiene se mantenga firme y se mantenga saludable y que se mantenga en los caminos de Dios. Ese es el anhelo de Dios. Pero una de las cosas que el mundo, que el diablo más ha atacado en este siglo es la familia. Hay un enorme porcentaje de 3 familias o de 3 parejas que se casan, 2 se divorcian. De 10 adolescentes, solamente 2 medio salen adelante. Los demás son fracasados. Los demás no estudian, los demás no tienen una carrera, los demás no tienen una visión clara de la vida, un proyecto de vida, etcétera, etcétera. El 60% de niños y de adolescentes, que me parece a mí una cifra exagerada, el 60% de niños y adolescentes han sido violados. Y lo más aterrador es que los padres nunca se dieron cuenta. Eso no estoy hablando de una encuesta forense que se hizo, de la situación que se está viviendo en Colombia. Una situación que inclusive padres desconocen porque vamos tan rápido en esta vida que nos dedicamos simplemente a proveer algo material y nada más. Pero ese no es el caso. ¿De qué nos sirve tener hijos que tengan dinero, que tengan una carrera, etcétera, pero sus vidas espirituales están lejos de Dios? Creo que ahí se cumpliría el texto donde dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar fama, dinero, cosas de este mundo si su alma se perdiese? ¿De qué nos sirve el dinero? ¿De qué nos sirven los placeres si perdemos a Dios? Aquí lo más valioso del ser humano es que Dios esté ahí. Y Dios está aquí con nosotros. Uno dice: Señor, quizás todo lo que yo vaya a decir, a predicar, quizás ya se ha dicho. Porque hemos venido escuchando
palabra de Dios día tras día, quizás 4 o 5 veces a la semana. Hemos venido a sentarnos a oír palabra de Dios. Y uno dice, Señor, pero hay cosas, a veces ve uno hogares, familias que en lugar de ir para adelante van para atrás. Ver hijos que uno los anhela, uno que sirviéndole a Dios, llevando una vida que agrade a sus padres, pero vemos que los hijos cada día más se hacen rebeldes. Cada día más se apartan de Dios. Hay muchachos que nos dicen, papá, no quiero volver a la iglesia. Y uno dice, ¿qué está pasando? ¿O qué es lo que está sucediendo? Si vamos día tras día a la iglesia, las parejas, hermanos, creo que nosotros como pastores a veces nos enteramos de casos muy terribles donde el esposo no está satisfecho en su casa, su esposa está insatisfecha en su casa. Aunque vivimos en la misma casa, pero nos tratamos como enemigos. Los muchachos están por allá metidos en sus piezas y no sabemos ni qué es lo que está pasando, ni qué es lo que está sucediendo con ellos. Y ahí es donde necesitamos que sea Dios el que nos gobierna. Que sea Dios el que mete su mano para direccionarnos. Separados de Dios no podremos lograr absolutamente nada, pero con Dios alcanzaremos muchas cosas para honrarlo a Él. Pero deje que Dios te gobierne. Hermano, muchas veces ya inclusive siendo cristianos, siendo creyentes, no le permitimos a Dios que nos gobierne, queremos hacer en nuestra voluntad. Cuando nosotros vivimos nuestra propia voluntad, quiere decir que no hemos muerto todavía. Cuando usted muere realmente, es cuando usted se acerca a Dios y le dice, Señor, no se haga jamás mi voluntad, sino la voluntad tuya. Y eso lo dijo Jesús en un lugar establecido. Jesús estaba pasando por un momento bien difícil y no quería pasar por ahí. Y dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta cosa. Pero no se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. Y si tú quieres que yo pase por ahí, pasaré por ahí, porque es tu voluntad. Pero muchas veces gobierna es tu voluntad. Yo hago, yo deshago, yo voy, yo vengo, yo hago, etc. Y ahí es donde las cosas salen mal. Las instituciones más grandes que puede haber en esta tierra, en la iglesia y la familia, fueron ordenadas por Dios, y Dios se encarga de perfeccionar la iglesia. Amén. Es Dios el que está perfeccionando esta iglesia. Es Dios el que está perfeccionando su vida. Amén, es Dios. Pero el objetivo principal de Dios en esta dispensación es de que a través de los hogares la iglesia sea edificada. Amén. Cuando en una iglesia o en una congregación hay familias saludables, hay una iglesia próspera. Amén. Porque recuerden que la Biblia dice, una casa dividida jamás prosperará, jamás alcanzará sus metas, jamás alcanzará sus propósitos. Pero donde hay una casa unida, todo sale bien. Amén. Habrá luchas, porque ¿quién no tiene luchas? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene dificultades? Todos tenemos dificultades de una y de otra manera. Pero usted sabía que todas esas cosas que vienen a nuestra vida es para formar tu carácter. Amén. De tal manera que usted diga, de aquí nadie me mueve. Yo sé para dónde voy, yo sé lo que quiero para mi vida, yo sé lo que quiero para mi familia. Amén. Gloria a Dios.
Aunque Dios se encarga de bendecir, de perfeccionar la iglesia, Dios toma las familias para que sean una ayuda en este trabajo de ganar las almas, de ganar a los perdidos. Por eso sí hay que invertir tiempo para la familia y decir: Dios sí está en medio de nosotros. Amén. Porque Dios sí sigue haciendo prodigios y señales. Alguien dijo en una ocasión: yo no creo en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no ha podido hacer nada por mí. Nada ha hecho por mí. Y entonces yo le decía a esa persona: pero usted le ha permitido en algún momento que Dios comience a actuar. Porque aquí el éxito es que usted le permita a Dios actuar en su vida. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, solamente cuando las familias son construidas bajo bases sólidas, puede Dios mostrarle al mundo que Dios sí está en medio de nosotros. En el hogar o en la familia cristiana, nuestros hijos tienen la oportunidad de ver la fe, pero no una fe académica, sino una fe en acción. Los hogares creyentes enseñan a los niños a amar, a servirle a Dios, y así podrán ser en algún momento la sal para el mundo, para la sociedad. De estos niños que Dios nos ha dado, ellos van a ser, si Dios no ha venido, los predicadores, los pastores, los servidores del mañana. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos forjando en la vida de ellos? Hay cosas, nadie se prepara. Nosotros nos preparamos para quizás ejercer una profesión aquí sobre la tierra. Y nos esforzamos y hacemos un curso y nos especializamos y vamos allí, vamos allá, para hacer bien nuestro trabajo en una empresa. Pero ¿quién se especializa? ¿Quién se preocupa para ser un buen papá, una buena mamá, un buen esposo, una buena esposa, que es realmente lo que vale en la vida? ¿De qué me sirve tener una casa de 4 pisos si mi familia está al revés? ¿De qué me sirve tener dinero en mi bolsillo si mi familia está desunida y cada uno coge por su lado? ¿De qué me sirve? Dios sí quiere que nosotros le invirtamos a la familia. Alabanzas al nombre de Jesús. Nuestros hijos se están perdiendo, no allá afuera, sino aquí dentro, porque no estamos preparados para educar, para corregir, para instruir, para direccionar en el momento en que se requiere. Los niños de 1 a 5 años están en toda la capacidad de aprender todas las áreas de su vida. Ahí es donde aprenden principios, ahí es donde aprenden valores, ahí es donde aprenden a tener temor a Dios. De los 5 o de los 6 a los 12 años, ellos aprenden otras cosas, como es para sus propias vidas. Ahí es donde ellos aprenden a tener sus camas, a lavar sus propias ropa interiores, donde aprenden a barrer, donde aprenden a planchar, etc. Pero si tú no colocas eso en sus mentes, ya después les va a ser muy difícil. Entonces ellos van a acostumbrarse a vivir en el desorden, van a acostumbrarse a no hacer nada. Y por eso necesitamos que Dios nos gobierne. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando Dios gobierna, el pueblo se alegra. El pueblo alcanza victorias. El pueblo alcanza triunfos. Pero cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime y el pueblo sufre. Pero en esta mañana
mañana Dios gobierna no solamente mi vida, sino gobierna la iglesia, gobierna mi hogar, gobierna mi familia, lo gobierna todo. Y por eso podemos decir, vamos bien,